gobernador romano, tengo que quitar esto. Ese día Pilato, el gobernador romano, había pronunciado a Jesús inocente, pero para complacer los líderes religiosos del pueblo, le azotó y le condenó a la muerte. Los soldados romanos se burlaban de Jesús y también los que pasaban por allí. La oscuridad física al mediodía reflejaba la oscuridad espiritual que predominaba durante esas horas. A pesar de que Jesús había informado con frecuencia a sus discípulos que al llegar a Jerusalén iba a morir y luego resucitar, ellos no pudieron entender el significado de lo que decía. Y después de la muerte de Jesús, uno de ellos expresó la actitud de ellos con estas palabras. En el camino a Emaús decía: Jesús el Nazareno fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. La muerte de Jesús acabó con su esperanza. Los dejó tristes, llenos de miedo y desanimados. Aunque la oscuridad física había pasado, todavía un velo negro de duda, ignorancia y incredulidad tapaba el entendimiento de los más cercanos a Jesús. En medio de este ambiente de tinieblas, la palabra de los ángeles y de Jesús son claras. En Mateo 28, 5-7, los ángeles dijeron a unas mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y luego en Mateo 28:10, Jesús mismo dijo: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. En la oscuridad no se puede ver, pero Jesús es la luz del mundo, y la presencia de él alumbra la mente oscurecida por la ignorancia o la incredulidad, permitiendo que nuevamente la persona pueda ver. Pero fue necesario que los discípulos actuaran para poder llegar donde Jesús. Los ángeles les decían: él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y Jesús, él mismo dijo: vayan a Galilea y allí me verán. Jesús fue crucificado en Jerusalén, 3 o 4 días de viaje de Galilea, que queda hacia el norte de Jerusalén. En ese momento los discípulos estaban encerrados en una pieza en Jerusalén. Habían echado seguro a las puertas por miedo. No tenían esperanza. Sus mentes no podían contemplar ninguna acción, menos emprender un viaje luego largo de 3 o 4 días para volver a Galilea, de donde habían salido con Jesús algún tiempo antes. La ignorancia, la duda y la incredulidad habían paralizado a sus discípulos. La oscuridad espiritual les había agobiado por completo. Estaban neutralizados. Pero en medio de esa oscuridad paralizante llegó una llamada a la acción. Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y vayan a Galilea, allí me verán. Mateo 28:16 dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Ellos obedecieron la palabra de los ángeles y la palabra de Jesús. Viajaron hasta Galilea. Esa acción fue una muestra de una fe naciente que señalaba que estaban esforzándose para salir de las tinieblas. El siguiente versículo 17 dice: cuando le vieron a Jesús, le adoraron, mas algunos dudaron. A veces salir de la oscuridad toma más tiempo para algunos que para otros. Todos fueron a Galilea en obediencia a Jesús, pero al verlo allí, algunos todavía dudaron. Jesús respondió a todas estas palabras, a todos sus discípulos con estas palabras de ánimo. Él decía así: toda autoridad me ha sido dada
Y luego unos versículos después, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en medio de estas dos afirmaciones animantes, dio el mandamiento, id pues y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí hay dos cosas importantes para nosotros cuando estamos trazando un momento oscuro. Primero, Jesús tiene toda autoridad y nunca nos va a abandonar. Y segundo, Jesús tiene un propósito para nosotros en la vida, pero cumplir con ese propósito depende por lo menos en parte de nosotros mismos. En otras palabras, hay cosas que Jesús hace por nosotros. Tiene todo poder, nunca nos abandona. Hay otras cosas que Jesús quisiera hacer a través de nosotros. Quiere hacer discípulos de todas las naciones, pero quiere hacerlos a través de nosotros. La primera cosa es algo que Jesús hace solo, no depende por nada en nosotros. Él tiene toda autoridad. Él promete nunca abandonarnos. La segunda cosa depende en parte de nosotros. Tenemos que ir, tenemos que enseñar, tenemos que bautizar. Hacemos todo esto en el poder de Jesús por medio del Espíritu Santo, pero lo hacemos nosotros. Podemos rehusar obedecerle a Jesús. Jesús de todas formas hará discípulos, pero si desobedecemos, nosotros perdemos la bendición de hacernos parte de su obra. La presencia de Jesús, la luz del mundo, despejó las tinieblas para los discípulos cuando ellos obedecieron y fueron a Galilea para verlo. Sus palabras de verdad allá anularon las mentiras del diablo, que todo estaba perdido. Los discípulos no contemplaron a un cuerpo muerto vencido por el diablo, sino a un poderoso Salvador, vivo y victorioso, quien afirmó tener toda autoridad y quien prometió nunca abandonarlos. Su mandamiento sencillo y apremiante de ir para ser discípulos dio propósito y significado a la vida de ellos. Sabemos la historia del libro de Hechos, acerca de cómo las buenas nuevas de salvación por medio del arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesús, esa buena nueva se extendió en pocos años a todo el mundo romano. Numerosas iglesias fueron establecidas y esas iglesias se encargaron a extender las buenas nuevas a cada rincón de esta tierra durante los siglos entre la resurrección de Jesús y el día de hoy. Pero ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nosotros? Ahora, cuando pasamos por momentos oscuros, momentos difíciles, la verdad clave que tenemos que entender es que Dios es luz. Jesús mismo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. En los momentos más oscuros de esta vida, es necesario buscar la forma de experimentar la presencia de Jesús. El Salmo 56:13 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Yo creo que Jesús tenía este salmo en mente cuando él decía, yo soy la luz de la vida, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Creo que estaba pensando en este versículo. Ahora, en el salmo, la palabra andar tiene una forma gramatical inusual en el idioma original, que significa una acción habitual y repetida. Sería como decir, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo para que yo pueda tener la costumbre de andar delante de Dios en la luz de la vida, día tras día. Esta forma del verbo aparece también en Génesis 5:24, donde dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. También en Génesis 6:9, donde dice, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. En Génesis 24:40, Abraham dijo,
El Señor delante de quien he andado enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje. Y en el Salmo 26:3 dice, en tu verdad he andado. Enoc, Noé, Abraham y este salmista habían descubierto la verdad de que la persona que tiene la costumbre de andar día a día con Dios y con Jesús andará en la luz de la vida. Tan pronto usted se encuentra en un momento oscuro, lo más importante es procurar experimentar la presencia de Jesús con usted. Él despejará la oscuridad porque Él es luz. Si el problema que causó la oscuridad en su vida no ha sido resuelto todavía, la presencia de Jesús despeja la oscuridad para que usted pueda experimentar paz y confianza en una actitud de fe, aún en medio del problema. Es más, la persona que se acostumbra a andar en la presencia de Jesús experimenta el poder transformador de Jesús en su vida. Primero de Juan 3:2 dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ver a Jesús nos cambia. Como los discípulos vieron a Jesús y su actitud cambió. Segundo de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. En el pasaje en Mateo, los discípulos tenían que viajar a Galilea para poder ver a Jesús. Y allá ellos le vieron físicamente, oyeron su voz física. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ver a Jesús y oír su voz? Para nosotros es aún más sencillo que para ellos. Aunque no le veremos físicamente ni oímos su voz física, podemos estar en la presencia de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Desde que Él murió en la cruz de Calvario, la entrada a la presencia de Dios y de Jesús está abierta. Podemos oír su voz al leer la palabra de Dios. Podemos experimentar su amor cuando nos congregamos con el pueblo cristiano, porque Él está en cada uno de sus hijos. Podemos contarle lo que estamos experimentando en oración. Bueno, la primera verdad que hablamos es, esta verdad clave es que Dios es luz y al experimentar su presencia, esa presencia de Jesús despeja la oscuridad que nos apremia. Otra verdad clave que podemos aprender de este pasaje en Mateo es que Jesús quiere lograr cosas a través de nosotros. En Mateo dio a sus discípulos y a nosotros la gran comisión. Hacer discípulos no es la única tarea que Jesús quisiera realizar a través de nosotros. Él tiene un propósito especial e individual con cada creyente. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Jesús tiene tarea para cada uno y Él ha capacitado a cada individuo para cumplir con lo que Él quisiera hacer a través de esa persona. La mejor manera de salir de un momento oscuro en la vida es estar ocupado cumpliendo con el propósito que Jesús tiene para su vida. La presencia de Jesús alumbra la oscuridad y la despeja, pero la actividad de usted al servir a Jesús y cumplir con su propósito para su vida hace que la oscuridad no vuelva. Puedo recordar varios momentos en mi vida cuando alguna circunstancia adversa me hundió en la oscuridad por algún tiempo. En todos esos momentos, el buscar la presencia de Jesús a través de la oración, la lectura bíblica y el congregarse, eso me ayudó despejando esa oscuridad. Y en todos esos momentos, el ocuparme con las tareas que Él me dio, alejó más la oscuridad y me ayudó a salir más y más a la luz. Pero hasta cierto punto, el poder salir de la oscuridad depende de uno. En Mateo, los discípulos tenían que ir a Galilea. Hoy día tenemos que decidirnos buscar la presencia de Jesús. Y hoy día también Él nos dice ir y debemos ocuparnos con las tareas que Él nos da. Bueno, escuchemos esta canción que expresa estas ideas.
Deme un momentico acá para alistarlo. A ver si, bueno. Coger el lugar exacto acá. Listo. Acércate a Dios, que Él te espera hoy, pues Él nos ama tanto que por ti, por mí murió. Depende de ti, que te decidas hoy a seguir a mi Cristo como tu buen Salvador. El plan de salvación Jesús ya nos dejó, colmado de amor, de gracia y de perdón. Por eso es que de ti y de mí depende hoy. Acércate a ese plan de salvación de Dios. Bueno, entonces me gustaría orar con ustedes. Padre Santo, te damos muchas gracias que en esta vida, pues que tiene sus altibajos, no nos abandona. El Señor Jesucristo prometió tener toda autoridad en el cielo, en la tierra, y nunca abandonarnos. Y también te damos gracias, Señor, que esta relación contigo no es de pasividad, sino es una relación activa que depende en alguna parte de nosotros, de buscarte a ti, de experimentar tu presencia en cada momento de la vida. No importa si estamos en el trabajo, en la casa, en el camino, no importa lo que está pasando, podemos pasarlo en tu presencia. Y te damos gracias que tú eres luz y que la luz divina de vida, la luz de Jesús, despeja toda oscuridad y nos permite andar en la luz de la vida. Y Señor, pues yo sé de mi propia experiencia lo difícil que es animarse a buscar a Dios cuando uno está por el suelo. Pero Señor, como hiciste con los discípulos, esa llamada a la acción, vaya a Galilea, es el Espíritu Santo de Dios que nos inquieta. Lea la Biblia, ora a Dios, cuéntale lo que le está pasando. Congréguese, vaya a la iglesia, no importa si no quiere, si no le nace, eso le hará bien. Y ocúpese en las cosas que Dios tiene a la mano para usted hacer. En eso de ocuparse en las cosas de Dios, uno se le olvida a veces del dolor, de la frustración, de la tristeza, y empieza a sentir el gozo del Señor aún en medio de sufrimientos. Y Señor, te damos gracias que toda la vida no está en medio de sufrimiento. Una gran parte de la vida contigo, Señor, es de tener el corazón rebosando de gratitud por tantas bendiciones que experimentamos todos los días. Y Señor, te damos gracias por esta palabra de Dios que hemos leído y reflexionado hoy, donde los discípulos en un momento de desesperación y de dolor fueran alzados y capacitados para ser testigos tuyos a todo el mundo, y que la iglesia que existe hoy en Chile, en muchas partes del mundo, depende del hecho de que ellos se levantaron y fueran a Galilea a verte a ti, escuchar tu voz y obedecer tu mandamiento de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Señor, queremos ser parte de ese movimiento también,
y queremos que tú cumples tus propósitos, tu voluntad, que como cantamos es buena, agradable y perfecta. Señor, que podemos conocer esa voluntad y experimentarlo en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.